Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a tratar la contextualización del libro que ustedes tienen que leer, el cual es Un Mundo Feliz. Van a tener que ir tomando apuntes, tanto de la presentación en PowerPoint como el de las cosas que yo diga, las cosas que les parezcan relevantes, ¿ok? Pero primero deben anotar el objetivo de la clase, el cual es indagar en el contexto de producción de la obra. Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, entre paréntesis, 1932. Punto. Ahora vamos a conocer un poquito acerca de este autor de Un Mundo Feliz. Primero decir que es británico, nace en el año 1894 y muere en el 1963. ¿Ok? Él se caracteriza por ser un filósofo, un escritor visionario. Fue uno de los pioneros más relevantes en el campo de la psicodelia. Nace en el seno de una familia británica, por supuesto, de reputada tradición intelectual. Incluso creo que en su familia hay un premio Nobel respecto a la biología. Entonces, a raíz de esto, pasa su infancia entre libros y a pesar de quedarse prácticamente ciego a raíz de una enfermedad que sufrió en su adolescencia, eso no le impidió que su curiosidad siguiera. Entonces, eso acabó por granjearle una renombrada fama de enciclopedia viviente. Entonces, con toda esta formación intelectual, sus ensayos y novelas criticaban las normas sociales y los ideales que son impuestos a nosotros las personas, por lo que él tenía una visión bien específica que podrán leer en Un Mundo Feliz. El tercer punto se asocia a la psicodelia y al LSD. Huxley muestra como un interés por las drogas hacia los años 30, cuando publicó su famosa novela Un Mundo Feliz, en la que una droga llamada soma se convierte en la temática central de la obra. Por aquel entonces, la actitud de Huxley ante los psicotrópicos era ambivalente. Por una parte, intuía que el campo de la farmacología estaba a punto de ofrecer una sustancia que despojaría al ser humano de sus miedos, permitiéndole abrirse a la belleza de la vida, es decir, como una evasión. Pero al mismo tiempo, también temía que esta promesa fuese truncada por los poderes estatales, ofreciendo en realidad un sucedáneo no hiciera cosa más que reforzar aún más el control que el Estado tiene sobre el individuo. Entonces también estaba esa postura de que las drogas pueden ser ocupadas por el Estado para controlarnos. Entonces, esta última hipótesis es la que presentó en Un Mundo Feliz, una visión pesimista del ahora presente que según los entendidos va más allá del tétrico 1984 de George Orwell. Libro que, por si no lo saben, ocupa este concepto de omnipresencia y de vigilancia, puesto que hay una policía del pensamiento y de la neolengua. Es decir, se reduce y se transforma el léxico, es decir, las palabras que ocupamos, con fines represivos, basándose en un principio de lo que no forma, que dice que lo que no forma parte de la lengua, perdón, no puede ser pensado. Por último, podemos mencionar que el autor expresa esa angustia de la generación del siglo XIX, esta angustia relacionada a las técnicas utilizadas en las guerras, estas técnicas represivas o de control de población, no sé, las propagandas, los diferentes inventos que se usaron para denostar o acabar con el enemigo. Entonces, él toma todo esto y lo vuelca directamente en su escritura. Entonces llegamos a El Mundo Feliz, la obra que nos convoca en esta presentación. Primero decir que la obra transcurre en el año 632 después de Ford, que es como el orden religioso político que se tiene en el libro, que equivaldría al año 2540 de nuestra era cristiana, obviamente futurista. Es decir, todavía nos faltan años como para llegar a ese entonces. Entonces podríamos decir que este mundo se caracteriza por cierta estabilidad social y una aparente felicidad, obviamente entre comillas, porque para ello se aplican tres métodos distintos para poder alcanzar esta falsa felicidad. La primera es la manipulación genética, es decir, que desde el embrión
Este se manipula este proceso, ya no se nace, sino que se incuba, no se incurre en el método natural del embarazo, sino que desde un óvulo sacan hasta, no sé, por ejemplo, 100 pares de mellizos, todo para tener la población sumamente controlada. El segundo punto sería el condicionamiento. El condicionamiento se da a través de la hipnopedia, que es la educación a través del sueño. Ellos usaban altoparlantes para poder inducir ciertas ideas desde que estaba del embrión aquí en este laboratorio hasta que ya los niños iban creciendo. Entonces, así los convencían de ciertas ideas, por ejemplo, como que pertenecer a cierta casta estaba bien y que todo el mundo era feliz y por lo tanto no podrían haber rebeliones, etcétera. La tercera apunta a la estupefacción, es decir, todo el mundo consume droga. Es una droga de libre acceso puesto que es proporcionada por el mismo Estado. Este soma permite a los habitantes, a los ciudadanos, abstraerse de la realidad que están viviendo. De hecho, la ocupaban como un método para vacacionar, entre comillas. Si alguien se veía un poco o mínimamente estresado, le daban vacaciones de soma, es decir, que podía consumir libremente drogas para poder inducirse a un sueño profundo, donde se tenían alucinaciones. Entonces, con estos tres métodos se instaba a una cierta estabilidad social, pero una estabilidad que es totalmente controlada. Pasamos al argumento de la obra. Primero debemos decir que es una sociedad distópica, ya conocimos lo que era distópico, así que en eso ya estamos bien, que funciona como una dictadura, pero sin que los ciudadanos lo adviertan. De hecho, se habla de que en este mundo feliz hay una cierta cantidad de controladores a nivel mundial. No hay presidentes, no hay nada de eso, sino que se habla de que hay controladores que unifican este famoso Estado mundial. Con esto pasamos al segundo punto que dice que todos en la novela están condicionados genéticamente, es decir, se manipula al embrión desde la concepción. Todo esto en laboratorios destinados a hacer estos procesos, ¿ok? Entonces, esta manipulación genética los hace tener, por ejemplo, ciertas características físicas e incluso esta misma manipulación los distribuye en distintas castas sociales, como lo veremos más adelante. Entonces, este condicionamiento también tiene que ver con que los ciudadanos van a disfrutar sin trabas del sexo. ¿Por qué? Porque todo el mundo pertenece a todo el mundo. Ese era el orden mundial. Entonces, esto también se traduce en el uso de drogas, que es el soma en la novela, para que ellos, con estas pequeñas libertades, entre comillas, no puedan apreciar la verdadera ausencia de la libertad. Por último, señalar que la historia se centra en Bernard, quien cuestiona el orden social imperante en el cual vive y este se enamora profundamente de la otra protagonista, que es Lenina, quien cree a ojos cerrados en este sistema, es decir, se representan dos visiones opuestas acerca del mundo en el cual viven. Pero hay que tener ojo con esta parte porque pasan varias cosillas ahí entre medio. No sé si se puede hablar de enamoramiento, por ejemplo. Y eso ustedes lo van a tener que averiguar al leer la obra. Ahora pasamos a la jerarquía de castas expuestas en la novela Un Mundo Feliz. Como ya sabemos, todo esto es por el condicionamiento que tienen los controladores a nivel mundial con su población. Entonces, cada persona tiene una característica diferente a otra y por lo tanto tiene que cumplir un rol en específico. En la punta tenemos a los alfas. Ellos son la élite de la población, puesto que ellos son los que van a controlar mayormente a la sociedad y están destinados a ocupar posiciones de liderazgo, por lo tanto. Después vienen los betas, quienes son los que llenan las plazas administrativas y profesionales que requieren de mayor educación. Son como los ejecutivos. Pero ellos no tienen las responsabilidades de liderazgo, perdón, que tienen los alfas.
Entonces, estos dos grupos son las castas superiores. Después vienen los gamas, deltas y epsilones que comprenden las castas menores, cada una con un grado mucho más reducido de inteligencia. Por ejemplo, los epsilones son quienes tienen una inteligencia menor o inferior y están entrenados para realizar las tareas manuales sin quejarse. Entonces las personas, por lo tanto, son diseñadas para ocupar sus trabajos en vez de ocupar trabajos diseñados por personas. Agregar que las personas de cada casta también usan uniformes y este uniforme tiene un color que los identifica según la clase social a la que pertenecen. Por ejemplo, los alfas solo visten de gris, los betas de púrpura, los gamma de verde, los deltas de caqui y los epsilones de negro. Otros datitos que es importante que conozcan para que puedan comprender de mejor forma el libro es que este hace guiños a aspectos de la sociedad de ese entonces, por ejemplo, Ford, que es como este orden que habíamos dicho religioso político que se representa en el libro, está inspirado en Henry Ford, por eso el nombre, quien es el fundador de la compañía de automóviles y creador de las cadenas de producción de masa modernas. ¿Ya? Segundo datito, esta sociedad inicia en el año 1908 cuando se fabrica el primer automóvil de Ford. Entonces estas dos cosas están relacionadas. Tercer dato, los personajes Bernard Max y Lenina Crown son claros guiños a Karl Marx y Lenin. Y el último datito o referencia el libro hace una crítica a la frialdad que está alcanzando nuestra sociedad moderna con respecto a olvidar los sentimientos personales y colectivos de todas las personas para otorgar una prioridad o un mayor realce a la producción masiva y al consumo de bienes tecnológicos, entre otros. Es un poquito parecido, o en realidad harto parecido a lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día. Esto puesto que en los países que se han disparado las cifras o no han podido controlar el coronavirus, ha sido gracias a los gobiernos que solo tienen una actitud más bien economista de las personas más que valorarlas como tal y proteger su salud. Entonces, esto podría ser como una premonición, este libro, también a todo lo que está pasando, como ya lo había hablado en la clase anterior de la novela distópica. Quizás las novelas distópicas nos van a enseñar y nos van a advertir sobre muchas cosas, sobre todo sobre las consecuencias de nuestros actos si es que no cambiamos. Aquí llegamos a la parte más o menos entretenida, que es el resumen de la novela que tienen que leer. Este resumen lo hice yo. Valórenlo, ¿ya? Me tomó bastante tiempo hacerlo. Eso sí, les vamos a dejar el final sin spoilers, para que ustedes quieran leer también. Y lo importante es que yo omití muchos detalles de la historia con el fin de que ustedes puedan hilar ciertos acontecimientos y que yo no tenga que darles todo y así ustedes puedan reflexionar por sí mismos. Esta novela es para eso, para que ustedes puedan pensar acerca de las consecuencias de la humanidad, de la tecnología, de las drogas, etcétera. Así que ahora les doy paso al resumen, escúchenlo con atención y espero que esto los motive a leer el libro. Un mundo feliz inicia con la visita de un grupo de estudiantes a la central de condicionamiento en la ciudad de Londres. Allí se encuentra un científico encargado de mostrar y enseñar cómo es la técnica de reproducción artificial a la cual se somete toda la población. Todo el planeta está unido como un gran estado mundial
un gobierno pacífico que ha eliminado la guerra, la pobreza, el crimen y la infelicidad, al crear una sociedad de alta tecnología homogénea. Esto bajo un estatus semi-religioso basado en los principios industriales de Henry Ford. Es así como el Fordismo forma la piedra angular de la nueva sociedad, la columna vertebral de la filosofía. Se condiciona a la sociedad desde que nace hasta que muere, se designa la posición social de cada persona, es decir, se clasifican en alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Cada casta está destinada a realizar ciertas tareas. Los alfas son la casta superior, por lo que realizan los trabajos que requieren de mayor inteligencia, mientras los epsilones realizan los trabajos más duros o arduos. A pesar de ello, todo el mundo es feliz, porque desde su misma concepción, los embriones han sido condicionados a través de la hipnopedia, un sistema donde mientras duermen se les convence de las ventajas de pertenecer a cierta casta. Esto debido a que todas sus necesidades están satisfechas y porque en caso de sentirse mal, tienen a su disposición el soma, una droga entregada por el Estado. Una vez sabido esto, podemos presentar a nuestros dos personajes principales, Lenina Crown y Bernard Marx, los cuales son representantes de dos puntos de vista distintos acerca de la sociedad en la cual viven. Por una parte, Lenina es una ciudadana perfecta, feliz y condicionada en su comportamiento. Cumple a cabalidad su función en la sociedad perfecta, pues no es capaz de ejercer libremente el pensamiento. Por el lado contrario tenemos a Bernard, es más bien un extraño en la sociedad, a pesar de ser un inteligente, pues pertenece a los alfa más. Su extrañeza nace a raíz de un problema genético, el cual le hizo ser más bajo en estatura que el resto de los habitantes. Por esta razón, expresa libremente su inconformidad ante el sistema, lo que lo mete en diversos problemas, no solo ante la sociedad, sino también ante su jefe, el director del laboratorio de incubación y acondicionamiento. A pesar de esto, Bernard obtiene un permiso para ir a visitar la reserva salvaje, donde lleva a Lenina. Ya en la reserva forestal, o como la llaman Malpaís, aparece John el Salvaje, cuyos padres son dos ciudadanos, el director del laboratorio, y Linda, una ciudadana alfa. John nació en la reserva debido a que Linda cayó de un acantilado, y el director se fue porque la creyó muerta. Este creció con la manera de vivir de los indígenas Zuni, con su cultura y tradiciones. Su religión es una mezcla de las creencias Zuni y las cristianas. Pese a esto, también recibió una educación a través de su madre, Linda, la cual le enseñó a leer. Así, descubre el maravilloso mundo de las obras de William Shakespeare. Mientras Lenina se escandaliza y horroriza por la sociedad escuálida y vivípara de Malpaís, Bernard se encuentra fascinado por esta y por John, quien tiene acceso a las obras de William Shakespeare, autor desconocido en el estado mundial. John, al igual que Bernard, es un marginado dentro de su propia sociedad y está deseoso de ver el mundo fuera del Malpaís. Bernard acepta llevar a Linda y a John de regreso a Londres, donde manipula la fascinación de la sociedad con estos salvajes para elevar su propia posición social. Para John, aquel panorama resulta un choque cultural entre dos mundos completamente distintos. A partir de este momento se hace una comparación entre los valores de la sociedad de la reserva y los del mundo feliz, hecho que comienza a evidenciar los defectos de esta supuesta sociedad perfecta, pues se descubre la manipulación a la que está sometida la sociedad para que la felicidad sea continua y universal. Además, se muestra la nula libertad de elección y expresión, pues el ejercicio del intelecto es limitado por algunos pocos y las expresiones emocionales son limitadas para todos. Aunque los ciudadanos se ven felices, John comienza a notar que todo es una mentira. Alega que nadie tiene alma propia. Es así como en una discusión con Mustafa Moon, uno de los controladores a nivel mundial, discute sobre la necesidad de sentir dolor y angustia,
como parte esencial de la vida, así como la felicidad, ya que sin ellos el sentido de la alegría pierde su significado. Debido a esto, John se ve envuelto en una situación de rebelión. A raíz de la muerte de Linda, comienza a tirar por la ventana todo el soma para así liberar a la población de su extraño estado de falsa felicidad. Aquello termina con el exilio de Bernard por no frenar la situación, de John por el episodio causado y de Helmont Watson, un ingeniero emocional amigo de ambos. Bernard y Helmholtz se van a un exilio en las islas, pero el salvaje John no puede ir con ellos. Así que este llega hasta el viejo faro y se queda allí. Quiere comenzar una vida de ermitaño, por lo que se somete a un estilo de vida de autoflagelación. A raíz de esto, comienza a ser acosado por paparazzis, quienes captan un video de él en su proceso de autoflagelación. Es así como comienzan a llegar visitantes a la isla, entre ellos Lenina. Frente a esta situación, los visitantes al ver el frenesí de John comienzan una orgía, pues el dolor de este provoca placer. Finalmente, John cae en el libertinaje de sexo y en el consumo de soma, aspectos que renegó toda su vida. Un mundo. Ya vamos llegando hacia el final de esta pequeña introducción o contextualización del libro que ustedes tienen que leer y que espero ya hayan empezado. Les voy a leer una frase del autor que dice así: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Esta frase es para que ustedes reflexionen después de la lectura principalmente del libro. Y llegamos finalmente a la actividad de esta presentación, que obviamente tiene en relación al libro y a los temas conversados el día de hoy. Me gustaría haberlos escuchado debatir al respecto, pero en vista de todo lo que está pasando, no podemos. Y para poder yo conocer las opiniones que ustedes tienen acerca del tema, van a contestar estas preguntas en su cuaderno. Recuerden que deben anotar la pregunta y la respuesta. La primera dice así: en relación a la jerarquía del libro, compáralas con el mundo actual. ¿Existe un orden social semejante? Justifica. La jerarquía ya la vimos, ¿ya? El sistema de castas. La segunda: según tu visión, ¿cuáles elementos conformarían un mundo feliz? En nuestro país, identifica 3 y justifícalas. Tercera: en la sociedad de hoy, ¿qué tan importante es la entretención para los jóvenes? ¿Crees que es tan nociva como dice el autor o exagera? Justifica a través de 3 argumentos. Y la última es: ¿crees que en nuestro país existe un compromiso por la felicidad de sus ciudadanos? ¿Por qué? Justifica. Recuerda fijarte sobre todo en los tildes, en los puntos, en las comas, para que tu respuesta se pueda entender más fácilmente. No olvides mandarme tu trabajo, tanto tus apuntes de esta clase como las respuestas de la actividad, a mi correo, que es dakarcamoguerra@gmail.com. Ante cualquier duda, obviamente me pueden preguntar, no muerdo, y obviamente voy a tratar de contestar todo lo más rápido posible.